Hola, hola, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende cuándo, en qué momento nos estés viendo. Si estás en vivo y estás en Argentina, es pasado el mediodía. Una alegría encontrarnos nuevamente. Vamos a realizar una charla, un encuentro habitual como lo hacemos con Cecilia Brusa, a quien, a ver, Cecilia, que veo tu solicitud y ya te estoy aceptando. Para poder conversar acerca de algo que a todos nos interesa y que tiene que ver. Hola, Cecilia. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí nos encontramos. Un gusto verte, Cecilia. Estaba contando a los amigos que se van sumando. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan, ya sea de manera directa, ahora en vivo, o que lo terminan después, lo terminan viendo y escuchando en algún otro momento del día. Muchas gracias a todos ellos porque, bueno, son un poco la idea de hacer estos encuentros, que estas conversaciones que mantenemos, que son fruto también de nuestros encuentros y de nuestras charlas con tantos y tantos, los podamos llevar adelante y compartirlos desde aquí. Hoy estaba empezando a contarles esto, Cecilia. Hoy vamos a trabajar acerca de algo que nos atraviesa a todos, que a veces lo hemos visto en otros y que no nos ha gustado, nos desagrada, o también quizás si hemos hecho en algún momento alguna reflexión sobre nosotros mismos, podemos habernos descubierto también con este tipo de actitud. Y tiene que ver con la soberbia. Así que te dejo a vos para que puedas saludar y comenzar, Cecilia. Bueno, hola Rodolfo. Bueno, nos saludamos como si hiciera mucho que no nos vemos, pero acá estamos. Eh, bueno, elegimos el tema de la soberbia porque venimos trabajando en estos encuentros sobre diferentes aspectos que nos ayudan a reflexionar y sobre todo estas cuestiones que parece que nos cuesta ver, ¿no? Nos cuesta, es fácil quizás hablarlo cuando nos referimos a un otro, cuando pensamos en un otro, pero a veces cómo se nos complica cuando tiene que ver con nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, el encuentro pasado, que bueno, para quien no pudo ver, los invitamos, que hablamos de la envidia, cuando hablamos de temas que nos pertenecen y sin embargo nos da calor, nos ponemos nerviosos, nos acomodamos en la silla, porque parecía que nada tiene que ver con nosotros. Entonces, un poco como decía, ¿no? El encuentro pasado, que hablábamos de la envidia. La soberbia es algo que es una actitud, es un sentir, y que nos atraviesa a todos. O sea, en algún momento la hemos experimentado, en algún momento aparece y cobra en un determinado momento protagonismo. Lo importante es, como les traía la semana pasada, poder ver aquello que nos pasa sin juzgarlo, poder ver aquello que nos pasa desde el amor y poder comprender a ver qué nos está pasando en ese momento, qué nos está mostrando, de qué nos está hablando, qué no estamos pudiendo quizás escuchar cuando algo se repite una y otra vez. Bueno, y para eso me parece que está bueno el encuentro de hoy, que podamos profundizar un poquito en esto. Pensando, sí, sí, sí. Mira, te quería para dar un puntapié inicial, como si fuera un lindo partido de fútbol. Me encantó esto que dice San Agustín. Dice, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Me pareció maravilloso esta descripción. Cuando hablamos de alguien soberbio, imaginamos de alguien que está hinchado, que quiere demostrar o presentarse frente a otros de una manera, con una grandeza quizás que no le posee o que no la tiene en ese momento. Eh, y me encanta esto de la hinchazón porque es muy descriptivo y también me encanta cuando dice, es algo que
lo hinchado es algo que parece grande, pero en realidad es algo que no está sano. Y no es sano, considero yo, no es sano, de acuerdo también a como lo concibe la medicina china, aquellos aspectos que nosotros intentamos reflexionar también en nuestra escuela, en Espacio de Eva, no es sano aquello que quiere montarse, subirse a algo que no le es propio. Cuando nos subimos a eso, cuando engrandecemos por demás nuestro ego, nuestras raíces tienden a ser muy débiles o por lo menos no lo suficientemente fuertes como para poder soportar esa estructura que nos damos a nosotros mismos cuando queremos aparentar o ser algo más de lo que somos. Bueno, muy bueno. Yo voy a tomar ahí de lo que leías de San Agustín la palabra algo que no está sano. Es porque en realidad estamos heridos. Eh, las actitudes soberbias, y primero quiero hacer una aclaración porque lo hemos dicho seguramente y nos lo han dicho en alguna oportunidad. Ay, pero viste, cuando nos referimos a alguien que tiene estas actitudes, pero mirá qué soberbio que es, qué soberbia. O a lo mejor, viste, en un encuentro te han dicho, bueno, esa actitud que tenés, qué soberbio. Y la verdad que ahí ya invito a hacer una pequeña reflexión y poder modificarlo cuando nos referimos a un otro o cuando le queremos transmitir a un otro que esa actitud no nos gusta. La diferencia enorme que hay entre decirle a alguien, sos soberbio, a decirle a alguien, estás teniendo una actitud soberbia. Porque en ese momento nuestra mirada, nuestra palabra, eso que estamos diciendo, está puesta en la acción, en eso que hoy la persona está haciendo y no en nuestro ser. Y la verdad que si iniciamos una conversación o queremos tener un intercambio diciendo al otro, bueno, sos un soberbio, lógicamente la persona que recibe eso se va a retraer. No nos gusta sentirnos atacados y cuando nos sentimos atacados tendemos a protegernos. Entonces, ahí como punto de partida, cuando querramos mostrarle a un otro que está teniendo una actitud, por ejemplo, de soberbia, que tengamos ahí ese cuidado, ¿no? De poder decirle a un otro, no me gusta esta actitud que estás teniendo. Porque cuando hablamos de esa actitud, la podemos poner delante nuestro, la podemos ver, la podemos analizar juntos, podemos crecer, y no estamos juzgando al otro, no estamos poniendo un rótulo. Rotular no sirve y aleja. Entonces siempre hablemos de la actitud. Estamos teniendo una actitud en todo caso de soberbia. Tomando esto que leías al principio, que decías con respecto a San Agustín, y te decía que tomo esto de no está sano, porque en realidad tiene que ver con nuestras heridas. La soberbia es una manifestación, una manifestación más, perdón, o una de las caras, las tantas caras, que muestra el miedo. Recuerden que o vivimos en amor o vivimos en miedo. Detrás de esa soberbia, de esa actitud soberbia, lo que se esconde es el miedo, que responde a un montón de cuestiones. Podríamos decir así en términos generales que la soberbia es un sentir que nos lleva a colocarnos en un lugar en el cual nos sentimos justamente superiores a otros, nos sentimos más grandes, nos sentimos más importantes. Y por supuesto que en lo cotidiano, en la interacción con un otro, bueno, es incómodo, es molesto. Pero pudiendo focalizar en esto, que es algo que vivimos todos y que nos atraviesa como seres humanos, buscándole un poquito la raíz para poder traer, sobre todo a mí lo que me interesa es qué nos está mostrando, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo si no podemos mirar en nosotros, por ejemplo, esas actitudes soberbias que vienen a mostrarnos algo, ese sentir que aparece? Y yo creo que la raíz siempre es el miedo. Lo que esconde la soberbia es un enorme miedo, es una enorme inseguridad, es sentir que no somos suficientes, es esta búsqueda desesperada de que el otro nos mire, de sentirnos amados. Entonces, si podemos empezar a tomar eso que nos pasa y podemos poner ahí el foco, quizás nos ayude en este camino del autoconocimiento. Si yo me descubro en una actitud soberbia, si me descubro parado desde ese lugar, y de verdad me animo a ahondar en mí mismo, sin vergüenza. Acuérdense que acá nos pasa a todos, todo a todos. Entonces, sin vergüenza, decir, bueno, siento que estoy teniendo esta actitud soberbia, a ver qué pasa conmigo. ¿Qué es lo que mi alma me está ahí mostrando que me dice, para,
a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es eso que tenés que ver? Entonces ahí es cuando yo siento que aparece ese miedo de fondo, que si bien se manifiesta de una forma que sería como poco grata, poco agradable, pero de fondo está ese miedo, ¿no? Están esas heridas abiertas. Esto que decía recién de San Agustín, no está sano. Y no está sano porque estamos muchas veces heridos, porque cargamos con todo eso. Y esto no es un justificativo. No es que yo justifico que soy o tengo, perdón, actitudes soberbias porque tengo heridas, sino es lo que nos está mostrando para poder ocuparnos amorosamente. Qué lindo lo que decís, Cecilia, y me parece importantísimo esa aclaración que hiciste al comienzo acerca de que la soberbia es una actitud, quizá un modo de proceder, pero no es la esencia misma de la persona. No es la parte constitutiva de una persona, porque eso también, porque por ahí nos resulta más fácil mirarlo en los otros, por lo menos en mi caso, siempre me resulta más fácil mirarlo en los otros que mirar en mí, sobre todo aquellas cosas que no me gustan en mí, por ejemplo, ser soberbio no, tener actitudes soberbias. eh, pero lo interesante de eso que vos estás comentando, cómo si yo lo puedo ver en el otro y el otro, si yo lo puedo ver en el otro y lo puedo descubrir en el otro, es seguramente porque algo de eso me está interpelando, algo de eso me está mostrando de mí. Si a mí me molesta tanto una actitud soberbia de otro, es seguramente a mí me va a molestar mucho tener yo actitudes soberbias. Y está bueno y muy importante esto que vos decís, de quitarle como la esencia del ser, no es la persona en sí mismo, sino es la actitud, porque eso también nos da la posibilidad de vernos a nosotros mismos de manera más amorosa, de no ser tan taxativos, tan duros con nosotros mismos. Eso no significa no aceptar aquello que tengo que cambiar o aquello que me gustaría cambiar si es que me lo proponga. Pero es muy importante, y es muy importante para nuestro cerebro, digamos, que pueda entender que yo no soy eso, yo no soy esa actitud, yo no soy ese proceder soberbio, sino que yo soy algo mucho más grande, mucho más maravilloso, que tiene esa actitud en algún momento. Y eso nos posibilita tomar una cierta distancia, también restarle un poco de dolor, porque si no pareciera que estamos mal hechos, ¿no? Pareciera que estamos mal, que venimos mal de fábrica, entonces no, yo ya soy. Cuando te dicen vos sos egoísta, vos sos tal cosa, que te ponen un rótulo y un título, como vos decías, y parece que esa huella, ya ese código de barra, digamos, ya lo tenés incorporado en cada uno de nosotros. Y no es así, sino es el proceder, es la manera en la que estamos actuando, y eso es lo que tratamos de prestarle atención. Sí, totalmente, vuelvo a decir y a recalcarlo. No somos eso. En todo caso, tiene que ver eh, con aquellas cuestiones que, con mostrar hacia una afuera, cuestiones que tienen que ver con nuestro ego, ¿no? Nuestro ego, esa personalidad, eso que hemos ido forjando, que hemos ido desarrollando, entre comillas, a lo largo de la vida, y qué es lo que nos ha permitido salir al mundo, bueno, hacer lo que hacemos y demás, pero no tiene que ver con nuestro ser esencial, no tiene que ver con nuestra esencia, por eso es importante poderlo distinguir, y por eso es importante poder corrernos del lugar de la vergüenza. La vergüenza es un temón que ya vamos a hablar, ¿no? Todas estas cuestiones, aceptar actitudes soberbias, como hablamos de la envidia la semana pasada, nos ponen de ese lugar de la vergüenza, que pareciera que está mal lo que estamos haciendo. O esto que vos dijiste recién, que parece que venimos mal de fábrica. Yo lo he escuchado eso, seguramente ustedes también, o se sienten identificados, perdón, habiéndolo escuchado o habiéndolo dicho alguna vez, esta sensación de parece que hay algo mal en mí, porque no me sale de otra manera, porque funciona de tal manera. Y acá es tan importante el poder
modificar nuestra mirada desde el camino del autoconocimiento. Si yo realmente puedo reconocerme, como decíamos recién, ¿no? Que no soy esa actitud, que esa no es mi esencia, sino, bueno, es algo que en este momento está bueno que se presente para poder ponerle el foco y desde ahí empezar a modificarme. Aparece la soberbia como ese falso, perdón, sentido de grandeza, en el cual nos resguardamos para sentirnos fuertes, para sentirnos protegidos, y lo que vamos haciendo cada vez más es alejarnos de nuestra propia esencia, de nuestra divinidad, alejarnos de Dios, porque empezamos a quedar encerrados, ¿no? Yo tengo la sensación que la soberbia nos arma como una especie de armadura, donde ya nada puede entrar y nada puede salir, porque nos cerramos a recibir la mirada de un otro, porque nos cerramos a pedir ayuda, porque nos cerramos a escuchar lo que el otro tiene para compartirnos, porque la mente nos hace creer que tenemos razón y nos quedamos ahí, yo tengo la razón, esta es la verdad. Y en realidad lo vuelvo a decir, detrás de todo eso se esconde una enorme inseguridad y sobre todo miedo, miedo a verme como soy, miedo a ver mis heridas, a poder trabajar, a poder mirarlas, a darle espacio a ese dolor, a reconocer que eso que hoy estamos pidiendo, inconscientemente por supuesto, ser vistos, ser aceptados, sentirnos suficientes, tiene que ver con muchas cuestiones que hemos vivido en la vida, sobre todo desde, bueno, nuestra infancia, nuestra adolescencia, cuestiones que nos han ido generando esas heridas en las cuales, perdón, todavía están abiertas y todas aquellas cuestiones de la afuera nos van dañando, ¿no? Las van volviendo a despertar. Entonces, lo primero es eso y más importante, lo vuelvo a decir, dejar de mirar estas cuestiones con vergüenza, dejar de sentir vergüenza frente a estos sentires y decir, bueno, a ver, sí, tengo esta actitud soberbia, a ver, o la gente me viene marcando, ¿no? Últimamente mi pareja, mi mamá, mis hijos, bueno, me han marcado esto. Lo tomo, poder tomarlo y poder decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué me está mostrando? ¿A dónde empieza este miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y empezar a buscar en nosotros. Tal cual, esta idea de querer, cuando somos soberbios, cuando tenemos actitudes soberbias, perdón, qué difícil que es, ¿no? Yo me doy cuenta de lo difícil con el lenguaje, cómo nos expresamos. Desde el comienzo del vivo que venimos hablando de que no somos algo constitutivos y sin embargo cuando me quiero referir a esto, lo primero que hago es decir cuando somos o cuando soy y en realidad no es así. Cuando tengo este tipo de actitudes, en ese miedo que vos comentás, Cecilia, que subyace, que está escondido detrás de todo esto, pareciera esta falsa idea de que somos, entre comillas, mejores personas o tenemos mejores actitudes si no nos equivocamos, si no fallamos. Y esa creo que es de origen una de las grandes mentiras que en mi caso quizá me he construido durante mucho tiempo y que mi ego ha construido durante tanto tiempo, de pensar que, sobre todo ver a las personas grandes, a las personas que uno admira, que pareciera que nadie se puede equivocar, que no pueden tener fallos. Gracias a Dios y gracias a este camino que hace tantos años que estoy haciendo con el Tai Chi Chuan y el Qigong, estos grandes maestros, si hay algo que nos enseñan es justamente lo opuesto, lo que nos vuelve realmente poderosos, que es ser humildes, de tratar de tener actitudes y ser humildes en nuestro proceder. Cuando perdemos el miedo a fallar, cuando
perdemos el miedo de asumir de que tenemos actitudes soberbias, nos podemos mirar más claramente en el espejo, reconocernos que todos somos uno, en principio, que todos, que no necesitamos compararnos con el otro para poder sentirnos bien, para poder sentirnos mejor, que al contrario, no necesitamos estar separados, que necesitamos estar juntos, reconocernos. Hay algo de mí, hay algo de mi corazón, de mi sentir, que también lo veo en aquella persona que es soberbia, que es en sus actitudes soberbia, y también lo veo en aquella persona que es humilde. Yo soy parte de esas dos cosas, yo tengo esas dos actitudes y tengo en el tránsito de mi vida tratar de encontrar mi eje, mi camino, que seguramente va a estar más cerca de lo más simple, de lo más sencillo, del ser. Sí, lo que decías, quiero tomar lo que decías al principio, con respecto a cómo nos cuesta nombrar, ¿no? Estamos tan acostumbrados a decir es soberbio, es envidioso, soy soberbia, soy envidiosa, que nos cuesta, pero es un buen ejercicio porque recordemos que el lenguaje construye realidad y que no da lo mismo decir cualquier cosa. Entonces, empezar a tener esa precaución, esa delicadeza, esa fineza al escucharnos y ver qué decimos cuando decimos. Hay una diferencia abismal en cómo nos referimos a nosotros, en cómo nos referimos a un otro, y lo vuelvo a decir, si tenés que compartirle a un otro de corazón, digo, colaborando, no en una crítica, sino de corazón, decirle, mirá, esta actitud que vos tenés no me gusta, no es lo mismo que decirle no me gusta porque sos un soberbio. Entonces está buenísimo recordar siempre que el lenguaje construye realidad, y que cuando no apuntamos ahí a vos sos esto, sino tenemos esa delicadeza de decir, mira, es la actitud, no sos vos. Bueno, trabajemos juntos sobre eso, ¿no? Por otro lado, vivimos en dualidad. Entonces, vos al principio decías esto de fallar, ¿no? Como que está mal fallar, porque es o lo hago bien o lo hago mal. Parecería que son esas dos opciones, ¿no? Lo hago bien o lo hago mal. Y la realidad es que lo hago, pero nuestra mente funciona en dualidad. Y además hemos tenido, la mayoría, todos, una educación en la que el que era premiado en el colegio, por ejemplo, era el que tenía la respuesta. Y para mí no hay nada más maravilloso en la vida que preguntar. La curiosidad que te lleva a preguntar. Esa curiosidad que te coloca en el lugar de darte cuenta que no sabes ese punto de partida de, mira, te pregunto esto porque no lo sé. O me estoy preguntando algo y puedo levantar la mano y decir, ah, Cecilia tiene la respuesta. No, tengo una pregunta. Porque no lo sé, porque no conozco. Pero bueno, no hemos sido educados de esa manera. Y creo que es un gran trabajo de todos los que acompañamos a los niños, maternamos de la forma que sea, de los espacios educativos, ¿no? De poder corrernos de ese lugar, de salir de esto de que está bien, que está mal, que equivocarse da vergüenza. Vos fíjate todavía cómo le cuesta a los niños, nosotros tenemos hijos chicos, y cómo tenemos que trabajar y acompañarlos, porque todavía les cuesta decir, no, mamá, no me animé a levantar la mano porque me da vergüenza, porque no sabía. ¿Y por qué no levantaste la mano y dijiste, bueno, yo no sé, pero me interesaría conocer más de esto? Y bueno, porque estamos en esa dualidad, ¿no? Donde todavía se premia el que tiene la respuesta. Eso en realidad, en relación, perdón, a lo que vos decías. Y cuando podemos tomar esto, nos podemos poner en conciencia, no es que vamos a dejar de vivir en dualidad, porque estamos encarnados, nuestra mente es dual. Pero al estar en conciencia, el poder escucharnos, podemos empezar a parar, ¿no? A poner un freno y decir, bueno, a ver, me doy cuenta, la empiezo a ver, no está bueno cómo me estoy refiriendo, no está bueno que estoy sintiendo que yo soy mejor que el otro, porque si lo estoy sintiendo estoy en dualidad, y si estoy en dualidad, en este caso estoy en miedo, estoy en el paradigma del miedo, porque si estoy en el amor, eso desaparece. En el amor incondicional no hay comparación, el amor incondicional no juzga, pero bueno, como digo siempre, estamos acá encarnados y tarea que no es fácil, pero estamos recordando, estamos en conciencia. Entonces me parece que tenemos un gran trabajo todos los días por hacer, que empiece escuchándonos.
escuchándonos, acostumbrémonos a escucharnos, qué palabras usamos para con los demás y para con nosotros. Vos decías hace un ratito, yo miro a los demás y esa actitud soberbia quizás me molesta o esa actitud humilde me contagia. Bueno, recordemos que la afuera no es más que una proyección de nuestro interior y cuando digo esto no es que el otro no existe, lo aclaro siempre, pero nos está mostrando algo. Entonces, prestemos atención también a eso que nos muestra el afuera. ¿Por qué nos enoja tanto esa actitud del otro? ¿Qué hay en mí de eso? ¿Por qué me genera tanta admiración esa actitud humilde del otro? Bueno, ¿qué tengo para aprender? Y mirarlo con ojos de aprendiz, ¿no? Con admiración, por supuesto, desde el amor. Sí, a veces, por lo menos en mi caso, en mi línea de pensamiento y en mi sentir, es como que me cuesta mucho ser empático y amoroso con aquella persona que tiene repetidas actitudes soberbias. Y sin embargo, eh, estoy tratando de aprender cómo, como vos decías recién, si podemos ser más empáticos, si podemos ser más comprensivos, más compasivos con el otro, porque seguramente atrás de esa actitud, a veces desesperada, de llamado de atención, de querer llamar la atención, de querer mostrarse para sobresalir, porque si no quizás esa persona siente que si no lo hace de esa manera, de otra manera no le sale o no lo puede hacer. Bueno, yo sé que, y lo sé por experiencia propia, no es algo que me resulte para nada fácil, pero me propongo estar cada vez más atento, cada vez más atento a esto porque en mi camino y en mi evolución me parece que es importante tener en cuenta que el otro, así como yo, me espeja actitudes que no me gustan, también me espeja quizás dolores, heridas que yo tampoco he podido sanar y las estoy trabajando justamente. Sí, eso está buenísimo trabajar en nosotros mismos. Siempre el punto de partida somos nosotros. Entonces, trabajar en nosotros mismos estas cuestiones. Vos en un momento decías, bueno, entonces nos volvemos, no somos tan taxativos con nosotros mismos, ni tan duros. Bueno, de la misma forma con un otro. Cuando yo puedo reconocer en mí que si se despierta una actitud soberbia, tiene que ver, tiene que ver con mi ego, sí, pero no desde un lugar que lo juzgo, es mi ego o es, viste, tiene demasiado ego, todas esas construcciones que tenemos del lenguaje, sino que he formado esa personalidad en base a mucho miedo, en base a heridas abiertas, en base a mi historia, y bueno, ese es el lugar en el que hasta hoy he podido manejarme en la vida. Hasta hoy así me fui cuidando, porque las heridas ahí están abiertas, entonces no quiero lastimarme más. Y cuando yo puedo ver eso en mí, entonces lo puedo ver en el otro. Cuando esto que vos decías, claro que no es fácil, ¿no? Cuando nos toca vincularnos por el motivo que sea, qué sé yo, en el trabajo, en espacios que nos pasa, con personas de todo tipo, que tienen diferentes actitudes, y, y vemos una y otra vez esa reiterada, perdón, actitud de soberbia, y sí, porque lo primero que nos pasa humanamente es enojarnos o querer distanciarnos, lo cual está muy bien, porque no tenemos por qué vincularnos con quien no tenemos ganas, pero sí poder tener una actitud más amorosa frente a eso. Y lo que me va a dar esa actitud más amorosa, más comprensiva, es si yo la puedo tener conmigo misma. Es si yo puedo decirme en voz alta, esta actitud que estoy teniendo no está buena, no me hace bien. Porque no es más que un obstáculo esa soberbia, ¿no? Es un obstáculo con mi propia divinidad, es un obstáculo en conexión con Dios, con la conciencia superior, es un obstáculo, por ende, con la conexión amorosa con todos mis hermanos. Entonces, cuando yo lo puedo ver en mí y puedo tener esa mirada amorosa y compasiva conmigo, entonces la puedo tener con los demás. Porque si yo no lo puedo hacer conmigo, difícilmente lo hago con los demás. Y cuando estoy parada en ese lugar de juzgar, este es, el otro es, el otro es, el otro es, está toda mi mirada puesta en el afuera, porque hay un enorme miedo a mirarme a mí mismo, a mí misma. Porque tengo miedo de lo que me voy a encontrar, porque tengo miedo de hacerme cargo, porque tengo miedo de darme cuenta quién soy. Y,
Y la verdad que justamente, ¿no? Ahí debería pasarnos lo contrario, creo yo. Deberíamos sentir ese enorme deseo de saber quiénes somos, porque somos divinidad, porque somos parte de todo acá en la tierra, porque estamos encarnados, y sí, acá estamos, haciendo cada uno con su historia lo que puede, caminando, sanando, aprendiendo, una y otra vez, equivocándonos, por supuesto, volviendo otra vez a levantarnos, sintiéndonos bien, sintiéndonos mal, y en este camino, pero podemos ser misericordiosos con los demás cuando podemos serlo con nosotros mismos. Por eso hago tanto hincapié en dejar de ver estas cuestiones como que están mal. Nos enseñaron que está mal sentir vergüenza, está mal sentir envidia, está mal reconocernos soberbios, con actitudes soberbias. ¿Por qué? Es lo que nos pasa. Y está bien lo que nos pasa. Lo que no está bueno es tapar todo eso y no escucharlo, o quedarnos instalados en eso, o no poder reflexionar sobre eso. Pero bueno, si podemos reflexionar bien el corazón, bienvenido sea. Muy bueno, Cecilia, me quedo con eso y si te parece vamos cerrando por hoy. Eh, Cuando yo me lo imagino así de esta manera muy gráfica, cuando aparece la soberbia, si la quiero esconder abajo en mí, ¿no? Mi actitud de soberbia, si las quiero esconder debajo de la alfombra que no tengo, pero supongamos que tengo una alfombra, la quiero esconder por debajo, está bien, no la veo, pero está ahí. Y está, y sé que está ahí, y hace que esa alfombra contenga algo que yo sé que existe, y eso me mantiene ocupado, me mantiene pendiente de eso que está pasando. Por otro lado, si yo la acepto en mis actitudes, pero con eso empiezo a decir, uy, qué mala persona que soy, estoy fallado, estoy haciendo las cosas mal, se está produciendo en los dos casos, solamente como vos lo mencionabas recién, si no entendí mal, un obstáculo, es un obstáculo para nuestro crecimiento. Creo que deberíamos agradecer cuando, o por lo menos yo voy a agradecer, cada vez que me dé cuenta que tengo una actitud soberbia o que tengo una actitud de envidia, porque si se me está mostrando es porque tengo la posibilidad entonces de poder aceptarlo y en todo caso también la posibilidad de cambiarlo si es lo que realmente quiero hacer. Porque, como nos sucede a todos, no estamos obligados. No estamos obligados a hacer algo que no querramos hacer, sino nuestro propósito es querer evolucionar y en este caso, bienvenido sea. Pero si no, también es una elección y es totalmente válida. Te dejo a vos, Cecilia, para que puedas cerrar entonces y agradecerte por este encuentro. Gracias, Rodolfo. La verdad que está buenísimo. Como decimos siempre, las cosas que compartimos no son ni más ni menos que las que hablamos nosotros cotidianamente, las que nos compartimos, con la absoluta honestidad de que estas son las cuestiones que estamos atravesando. No es que ya las atravesamos, venimos de vuelta y nos venimos a contar, bueno, a ver, les venimos a contar la verdad, qué vamos a hacer cuando aparecen las actitudes soberbias. No, es el trabajo del día a día, es lo que nos atraviesa a todos, humanos, en esta tarea de estar acá, en esta tierra. Entonces, mi invitación nuevamente, mirémonos más amorosamente. Si nos miramos a nosotros más amorosamente, lo vamos a poder hacer con los demás. Mirar nuestras heridas es necesario. A veces el dolor, lo único que necesita, y yo sé que es enorme lo que digo, porque he dicho una frase suena bonito, pero a veces créanme que el dolor lo que necesita es ser visto, es tener espacio en nosotros, darle espacio al dolor. Le tenemos muchísimo más miedo, es más eh, eh, complicado ese lugar donde nos quedamos. No, me quedo ahí porque tengo miedo de darle espacio al dolor. Y sin embargo, cuando le damos espacio al dolor, cuando podemos mirar las heridas, podemos cambiar nuestro observador, podemos resignificar nuestra historia, podemos evitar que ese pasado, eso que hemos vivido, siga teniendo impacto en este presente, que se siga filtrando de manera inconsciente en este presente. Entonces, mirar nuestro dolor amorosamente, darle lugar, para poder reconocer eso que nos pasa, dejar de señalarnos con el dedo, vos sos o yo soy, no, desde el ego, ¿no? Ese yo soy no va. Empezar a decir, bueno, estoy teniendo esta actitud, me está costando, y si la vuelvo a tener, bueno, pero lo voy a seguir haciendo, y en conexión con nosotros y en conexión con Dios, por supuesto. Empezar a despejar, a trabajar en nosotros para quitar estos obstáculos que nos impiden acercarnos
a nosotros mismos, a nuestra esencia verdadera, a nuestra esencia divina, a recordar. Así que nos encontramos la próxima semana, seguramente será desde mi cuenta, a quienes no vieron, los invito a las cuentas de los dos, hemos hablado de la humildad, de la envidia, hoy de la soberbia. Compartan este vivo con quien sienta que, bueno, que les puede servir, que les puede ser útil para reflexionar, y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias a todos, gracias Rodolfo. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos los amigos, alumnos, también pacientes de Cecilia que se han sumado y que nos han dejado sus saludos. Un abrazo muy grande para todos, bendiciones. Nos vemos pronto si Dios quiere. Chau, chau.